Pesadillas. Vívidas, inquietantes y, a menudo, aterradoras, estas intrusiones nocturnas han perseguido a la humanidad desde los albores de la conciencia. Son huéspedes no invitados en las horas de silencio, que nos dejan sin aliento, empapados en sudor frío y lidiando con los ecos inquietantes de nuestros miedos más profundos. Pero las pesadillas son más que simples malos sueños. Son ventanas a nuestro subconsciente, que reflejan nuestras ansiedades, traumas y paisajes culturales. A través del tiempo y las culturas, estos sueños oscuros han sido interpretados, analizados y entretejidos en la estructura de nuestra comprensión de la psique humana. Esta exploración se adentra en la historia de las pesadillas, rastreando su evolución desde presagios sobrenaturales hasta temas de investigación científica. Viajaremos a través de civilizaciones antiguas, donde las pesadillas eran vistas como mensajes de los dioses, y hacia el período medieval, donde se atribuían a fuerzas demoníacas. Nuestra exploración continuará a través del Renacimiento y la Ilustración, siendo testigos del cambio hacia explicaciones más racionales basadas en la psicología y la fisiología. Finalmente, llegaremos al umbral del siglo XX, un período marcado por el floreciente campo del psicoanálisis, que ofreció una perspectiva revolucionaria sobre el significado y la importancia de los sueños. En la cuna de la civilización, las pesadillas no se descartaban simplemente como fugaces invenciones de la mente dormida. En cambio, estaban impregnadas de un profundo significado. Se creía que eran mensajes directos del reino divino. Los antiguos mesopotámicos, por ejemplo, registraban meticulosamente sus sueños, incluidas las pesadillas, en tablillas de arcilla. Estas visiones nocturnas no se tomaban a la ligera. Se creía que eran poderosos augurios, que predecían eventos futuros o reflejaban el disgusto de los dioses. En el antiguo Egipto, las pesadillas a menudo se asociaban con el dios Set, una deidad conocida por su asociación con el caos y la violencia. Estos sueños aterradores eran vistos como advertencias, instando al soñador a apaciguar a los dioses o buscar protección de los espíritus malignos. Del mismo modo, los antiguos griegos veían las pesadillas como mensajes de los dioses, a menudo transmitidos a través de criaturas monstruosas. Una de esas criaturas era la empusa, una entidad demoníaca que se creía que se alimentaba de la sangre de los hombres dormidos, y que a menudo aparecía en pesadillas con diversas formas aterradoras. Estas primeras interpretaciones destacan la profunda influencia de la mitología y la religión en la comprensión de las pesadillas en el mundo antiguo. El período medieval, envuelto en la superstición y el fervor religioso, marcó el comienzo de una nueva era en la interpretación de las pesadillas. La creencia en la brujería, los demonios y la lucha, siempre presente entre el bien y el mal, impregnaba todos los aspectos de la vida, incluido el reino de los sueños. Las pesadillas ya no se atribuían únicamente a los caprichos de los dioses, sino que a menudo se consideraban obra de entidades malévolas. La palabra misma pesadilla tiene sus raíces en esta comprensión medieval. Derivado de la palabra en inglés antiguo mare, que significa duende o espíritu maligno, el término refleja la creencia de que estos sueños aterradores eran causados por un ser malévolo que se sentaba en el pecho del soñador, asfixiándolo e induciendo visiones horribles. Las figuras religiosas jugaron un papel importante en la interpretación de estos terrores nocturnos, a menudo atribuyéndolos al pecado, la tentación o la posesión demoníaca. Los exorcismos y otros rituales religiosos eran prácticas comunes empleadas para alejar a estas entidades malignas y restaurar la paz al durmiente afectado. El amanecer del Renacimiento marcó el comienzo de un período de florecimiento intelectual y artístico, pero la sombra de las pesadillas siguió planeando sobre la conciencia colectiva. Si bien el control de las explicaciones puramente sobrenaturales comenzó a disminuir, no fueron abandonadas por completo. En cambio, se entrelazaron con teorías científicas y médicas emergentes, lo que resultó en una comprensión más matizada de estas perturbaciones nocturnas. El concepto de los 4 humores, una teoría que prevalecía en la antigua Grecia y que revivió durante el Renacimiento, jugó un papel importante en la explicación de las pesadillas. Se creía que un desequilibrio de estos humores, sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra, era la causa raíz de diversas dolencias, incluidos los trastornos mentales y emocionales. Un exceso de bilis negra, asociado con la melancolía y la introspección, a menudo se relacionaba con la aparición de pesadillas. Este período también vio una creciente fascinación por los aspectos más oscuros de la psique humana,
como lo demuestran las obras de artistas y escritores de la época. Una de esas figuras fue el pintor suizo Henri Fuseli, cuya icónica pintura La pesadilla, 1781, capturó vívidamente las ansiedades de la época y la fascinación por lo macabro. Sección 5. El abrazo romántico de la oscuridad. Las pesadillas en los siglos XVIII y XIX. Los siglos XVIII y XIX fueron testigos del surgimiento del romanticismo, un movimiento que celebraba la emoción, la imaginación y la exploración del subconsciente. Esta fascinación por los aspectos más oscuros de la experiencia humana se extendió al reino de los sueños, y las pesadillas se convirtieron en una fuente tanto de terror como de inspiración creativa. El romanticismo abrazó lo sublime, un concepto que encontraba belleza en el asombro, el terror y la inmensidad de la naturaleza. Las pesadillas, con su capacidad para evocar estas mismas emociones, se convirtieron en una rica fuente de expresión artística y literaria. Escritores como Mary Shelley, autora de Frankenstein en 1818, y Edgar Allan Poe, maestro de lo macabro, se inspiraron en sus propias pesadillas y en las ansiedades de la época, poblando sus historias con criaturas grotescas y explorando temas de muerte, locura y el lado oscuro de la naturaleza humana. Estas obras reflejaban un interés creciente en el poder del subconsciente y en las profundidades ocultas de la mente humana, allanando el camino para las interpretaciones psicológicas de los sueños que surgirían en el siglo siguiente. Sección 6. El nacimiento de una comprensión científica. Primeras teorías psicológicas. A medida que avanzaba el siglo XIX y la ciencia continuaba socavando la superstición, comenzó a surgir una nueva era en la comprensión de las pesadillas. Pensadores pioneros en los campos de la psicología y la fisiología comenzaron a explorar los fundamentos biológicos y psicológicos de estos terrores nocturnos, alejándose de las explicaciones puramente sobrenaturales o místicas. Una de esas figuras fue Alfred Maury, un médico y psiquiatra francés, que en 1861 publicó Le sommeil et le rêve, El sueño y los sueños. Las meticulosas observaciones de Maury de sus propios sueños, particularmente sus pesadillas, lo llevaron a proponer que los estímulos externos experimentados mientras se duerme podrían incorporarse a los sueños, ofreciendo así una explicación fisiológica para parte del contenido de los sueños. Por la misma época, el neurólogo francés Jean-Martin Charcot, a través de su trabajo con pacientes con histeria, comenzó a explorar la conexión entre el trauma, los recuerdos reprimidos y su manifestación en los sueños, sentando así las bases para el enfoque psicoanalítico de la interpretación de los sueños. Sección 7. Las pesadillas en el arte y la literatura, de Goya a Shelley. A lo largo de la historia, las imágenes inquietantes y las emociones inquietantes evocadas por las pesadillas han servido como fuente de inspiración para artistas y escritores por igual. Desde los inquietantes grabados de Francisco Goya hasta la escalofriante prosa de Edgar Allan Poe, las pesadillas se han abierto camino en lienzos y obras maestras literarias, reflejando las ansiedades culturales y la evolución de la comprensión de la psique humana. La serie de grabados de Goya conocida como Los Caprichos, creada a finales del siglo XVIII, ofrece una visión de las propias pesadillas del artista y las ansiedades sociales de su época. Criaturas grotescas, brujas y demonios pueblan estas obras, reflejando la crítica de Goya a la superstición, la injusticia social y los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. Frankenstein de Mary Shelley, una obra fundamental de la literatura gótica, es otro ejemplo de cómo las pesadillas se infiltraron en el ámbito del arte. Shelley concibió la idea central de la novela, un científico que crea un ser monstruoso durante una pesadilla despierta, lo que demuestra el poder de estas visiones nocturnas para inspirar la creatividad. Sección 8. Interpretaciones culturales. Un tapiz de miedo y fascinación. Si bien el estudio científico de las pesadillas ha proporcionado información valiosa sobre sus fundamentos biológicos y psicológicos, es crucial reconocer el importante papel que juega la cultura en la configuración de cómo se perciben e interpretan estas experiencias nocturnas. Alrededor del mundo, diversas culturas han desarrollado creencias y prácticas únicas en torno a las pesadillas, reflejando un complejo tapiz de miedo, fascinación y significado espiritual.
En algunas culturas nativas americanas, por ejemplo, se cree que las pesadillas son mensajes del mundo de los espíritus, que a menudo sirven como advertencias u orientación. Los atrapasueños, intrincadas redes tejidas alrededor de un aro y adornadas con plumas, se cuelgan tradicionalmente sobre las camas para capturar los malos sueños y permitir que los buenos sueños pasen. En el folclore japonés, las pesadillas a menudo se atribuyen a la influencia de los baku, seres sobrenaturales que devoran los sueños. Se cree que invocar el nombre de un baku aleja las pesadillas y restaura el sueño reparador. Estas diversas interpretaciones culturales resaltan el poder perdurable de las pesadillas para cautivar la imaginación humana y moldear nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Sección 9. Conclusión. De las visitas sobrenaturales a la investigación científica. La historia de las pesadillas es un testimonio de la fascinación perdurable de la humanidad por los misterios de la mente y el reino sombrío del subconsciente. Desde su interpretación como mensajes divinos en las civilizaciones antiguas, hasta su exploración a través de la lente de la psicología moderna, las pesadillas han cautivado nuestra imaginación y desafiado nuestra comprensión de la experiencia humana. Si bien la ciencia ha logrado avances significativos en el descubrimiento de los mecanismos biológicos y psicológicos detrás de las pesadillas, estas intrusiones nocturnas conservan un aura de misterio. Sirven como un recordatorio de los vastos territorios inexplorados que se encuentran dentro de nuestras propias mentes, y la profunda influencia de la cultura en la configuración de nuestras percepciones del mundo, tanto despierto como soñando. A medida que continuamos explorando el enigmático reino del sueño y los sueños, una cosa es segura: las pesadillas, con su poder inquietante y su capacidad para revelar las profundidades ocultas de nuestra psique, continuarán atormentándonos e inspirándonos en las generaciones venideras.